En NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora hacemos contacto en México con Héctor Ortiz Orpinel. Él es diputado del Partido Acción Nacional, al que pertenece además el saliente presidente de los mexicanos. Diputado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en NTN24. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Un gusto saludar a toda América Latina que nos está viendo. Bueno, estábamos escuchando un balance más o menos de los años de gobierno del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, uno cuando empieza a recorrer los titulares internacionales, muchos se quedan con esa lucha contra el narcotráfico, fallida, dicen casi todos los medios internacionales, que emprendía el presidente Felipe Calderón, como digo, en contra del narcotráfico. ¿Ese es el estigma que va a quedar del presidente Calderón? Yo creo que va a ser un tema que se va a recordar por mucho tiempo y que quizás no es el momento en donde muchos le van a hacer el reconocimiento por lo que dio esta lucha en contra del crimen organizado, en contra de que los delincuentes fueran quienes tuvieran de una u otra manera las calles de las ciudades de México. Y me parece que eso la historia se lo va a poner en su lugar sin lugar a dudas. Creo que Felipe Calderón como presidente dio hasta el máximo de sus capacidades. No solamente podemos recordar de manera definitiva a Felipe Calderón con el tema de la seguridad, que sin duda el propio Peña Nieto tendrá que continuar, porque si no, pues va a ser precisamente algo que se va a quedar perdido sin lugar a dudas. Me parece que el tema de la infraestructura carretera, el tema de la salud, que es un sexenio que dio cobertura universal a todas las personas que tuvieran acceso a la salud, me parece que eso es lo que también muchos lo van a recordar, principalmente las personas que no tenían acceso de una u otra manera a los sistemas de salud pública, y yo creo que esto es lo que va a quedar de Felipe Calderón. La verdad es que muchos de los titulares, siempre lo he dicho y en los espacios que ustedes amablemente me han permitido, es de que no es tan fácil nada más verlo desde lejos, sino vivirlo todos los días. Nosotros que recorremos las calles en México, vemos cómo la gente se levanta todos los días a trabajar, vemos cómo los estudiantes salen a hacer su labor misma para estudiar, para prepararse, y creo que eso es lo que México tiene. México está de pie, México tiene un crecimiento que incluso es superior al de Estados Unidos, México no tiene los problemas que tiene España actualmente, entonces me parece que Felipe Calderón ha cumplido de una u otra manera. Claro que hay muchas carencias todavía, hay muchos temas que tendríamos que entrarle, como el de la educación, y decirles por qué no, que mientras que no salga de México el Bester Gordillo del sistema educativo nacional, me parece que vamos a tener una deficiencia en la calidad educativa. Diputado, 50.000 muertos en este tiempo, en su mayoría de casos por enfrentamientos entre grupos delictivos rivales. Es el balance que le entrega Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto. ¿Es un problema de gobierno? Se trató incluso de hablar en un tiempo de la posibilidad de hacer alianzas con estos cárteles mexicanos para disminuir la violencia. ¿Qué puede pasar ahora en estos nuevos años de gobierno del PRI? Mira, una muerte siempre va a ser lamentable. Ahora hay que decirlo, gran mayoría de las personas que fallecieron fueron precisamente entre grupos rivales, gente que ha estado envenenando a nuestra sociedad, a nuestra niñez, y que me parece que de una u otra forma, si el presidente Peña Nieto no continúa con una lucha, con estrategia, con que tenga que ir debilitando lo que es la estructura financiera de los narcotraficantes, me parece que va a ser algo que va a ser muy lamentable. Yo creo que Felipe Calderón hizo lo que tenía que hacer, combatió en la medida de sus posibilidades en el estado, y me parece que no es una problemática porque hoy vemos, y mire, yo vivo en el estado de Chihuahua, ustedes conocerán que Ciudad Juárez fue estigmatizado por mucho tiempo en donde era la ciudad más violenta del mundo. Hoy yo puedo decirle que cuando hay un acuerdo común entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios, la delincuencia se abate. Ciudad Juárez hoy es referente de cómo las cosas podemos irlas estructurando, y eso es debido precisamente al esfuerzo que hizo el presidente Felipe Calderón en esa estrategia que muchos gobiernos estatales no lo entendieron y que lamentablemente pues en Juárez lo vimos ya al final de cuentas. Hoy Juárez tiene una estructura del tejido social, nuevamente reestructurarlo, y me parece que eso es a lo que se debe atender. No es una guerra de balas, debe ser una guerra para abatir rezagos tanto educativos, sí, para que la gente tenga acceso a la alimentación y por supuesto a oportunidades laborales. Eso es la guerra que Calderón en cierta forma pretendió y que se entendió muy tarde, pero que Juárez hoy, les puedo decir, es un referente de que está de pie y que sigue trabajando sin lugar a dudas.